Bueno, aquí me voy a ir a abrir un dibujo. A ver si está en descargas. ¿Dónde ahora queda este dibujo? Voy a importar como un croquis 2D. Voy a agregar las unidades en milímetros. Voy a finalizar. Y queda el croquis, ¿verdad? Voy a editar como croquis de edición. Voy a clic entrar al croquis. Y son líneas, ¿verdad? Si está cerrado, pues a lo mejor la herramienta es en el simulador de de SolidWorks CAM hacen el maquinado. Nada más estas son muy delgadas. Estas vamos a quitarlas. Vamos a quitarlas. Estas no. Estas no. ¿Qué falta? Este de aquí. Lo quitamos. Y acotamos para mejor. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Vamos a borrar estas. Un rectángulo más o menos en el centro. Más o menos aquí. Ahí no está tan en el centro. Bueno, digamos que un poco más abajo. Pero el chiste es que esta mida 150. Y esta mida 145. No. 160. 180. 175. Y vamos a mover un poquito aquí. Mover entidades. Y en hielo bajamos. -6. Ahora vamos a usar una herramienta de corte muy delgada porque si tiene algunas zonas en donde pudiera no llegar a entrar el cortador, o usar la herramienta automática de SolidWorks CAM para poder generar múltiples herramientas en la turreta. Pero por lo pronto así, claro que el croquis está indefinido, pero es para propósitos de usar SolidWorks CAM. Entonces vamos a ver qué sigue. Vamos a hacer una operación de extruir. Extruimos ese modelo, ese rectángulo, perdón, a 12, aproximadamente media pulgada. Usamos el mismo croquis, pero no era ahí, para extruir a una profundidad menor estas secciones, en vez de 12 a 6. Y para que haga pues operaciones de contorno, ¿no? Me faltó ahí una. Aquí agarramos este. ¿Qué le falta? Posiblemente esté abierto el croquis en ese.
era esta región de aquí. Control 8, ponemos de frente y seleccionamos esta. A ver si ahora sí. No. Posiblemente estaba seleccionada y yo la deseleccioné. Así. Entonces ya tenemos esa pieza. Vamos a complementos. SolidWorks CAM. Aceptamos. Y usamos acá en las pestañas. Debería aparecer el de SolidWorks CAM. Entonces, como yo no sé las herramientas de corte, pues a lo mejor puedo utilizar extraer rasgos mecanizables y automáticamente Solid me extrae rasgos mecanizables y yo puedo ir editándolos, ¿verdad? Cuáles operaciones sí, cuáles no. Pero antes de eso, pues vamos a definir la máquina, ¿no? Una fresadora. Yo por defecto, por la fresadora en físico que se tiene, pues tengo solo 2 herramientas de corte con diámetros de 6 y 5 respectivamente. Tienen 2 filos y 4 filos o flutes. Y pues para propósitos prácticos así, por ejemplo, estas 2 herramientas serían suficientes. Nada más sería cuestión de ver si el diámetro de la de 5 entra en esta zona. Vamos a calcular y vamos a medir la distancia entre caras. Es de 2.81 milímetros, no cabe una herramienta de 5. Vamos a poner una herramienta de 2. Pues aquí en la 1000, en la fresadora que agregué, si le doy doble clic me aparece esto y puedo añadir una herramienta. Puede ser plana y de diámetros entre 0 y 3. Añadir herramienta, perdón. Diámetros, filtrar diámetros entre 0 y 3, pues lógicamente 0 no era, pero a ver si filtra. Entonces aquí tenemos una que sea de 2.5 o 2. Diámetro de herramienta 2. Aquí se ve más o menos cómo sería. La profundidad de la herramienta sería hasta 6 milímetros. Entonces entraría perfectamente porque la extrusión la hice a 6. El total de la pieza mide de 12. Entonces, digamos que se puede utilizar esa, ¿no? Le damos en OK. Y ya se agregó una tercera herramienta de 2 milímetros. Una de 5 y una de 6. Iríamos ahora en máquina a seleccionar una de 3 ejes. Esta es para 4 ejes o 5. Aquí el tipo de máquina puede ser ligera, media, pesada. Aquí la única diferencia que veo ya respecto a obtener los códigos G, pues es la velocidad máxima del cabezal, que la vamos a editar de acuerdo a las necesidades a donde se va a meter el código o las posibilidades de la máquina, ¿no? Entonces en torreta, pues ahí están las 3, postprocesador. M3 Exis Tutorial usa un controlador tipo FANUC y este pues es muy universal, se puede quedar así. Vamos al gestor tocho y editamos la definición del tocho y aquí sería, por ejemplo, si tengo mi placa exactamente medida a estos valores del modelo hecho en Solid, pues así lo dejo, pero le podré agregar material en X o en Y en caso de que mi bruto, mi billet sea más grande que mi modelo, ¿no? Ahí sería en funcional a las medidas. Yo lo voy a dejar al ras, le damos palomita. Y hay que agregar un sistema de coordenadas acá en SolidWorks CAM. Sistema de coordenadas para definir el cero de pieza. Podemos apoyarnos con vértice de caja limitada en posiciones particulares de la placa. En este caso, por yo haber hecho mi modelo en plano planta, pues me pone Z hacia arriba, ¿no? Que es hacia la dirección en donde debería estar
de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? El eje Z positivo, X en la parte de la derecha, Y la profundidad. Puede quedarse en el centro el cero de pieza, vamos a dejarlo ahí. Pero también pude haberlo tomado de acá de la esquina. Si lo tomo de la esquina, pues ahí está. Si me hubieran quedado invertidas las coordenadas, puedo utilizar estos de aquí para definir un sentido del eje en función de una geometría como las aristas de la figura, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que así, y X se cambia en función a la arista. Si la borro con suprimir o delete, pues se vuelve la posición normal. Si le pongo Z y agarro esta arista, pues nomás se invirtió y acá se invierte el sentido positivo, ¿no? Entonces, por defecto a mí me ponía el sistema de coordenadas más adecuado para mí. O sea, acá pongo en el centro el cero de pieza. Palomita, hay sistema de coordenadas. Ahora generar un plano de trabajo, insertarlo, donde la superficie de la pieza es donde va a empezar a maquinar la fresadora. Si selecciono eso, por defecto me está poniendo un plano alzado. Lo ideal sería que maquine en este plano superior la fresa, entonces este aquí eliminamos, tomamos el de arriba, ahí quedó, le damos palomita, el plano de trabajo de la pieza, y aquí ya pudiera ser a criterio del usuario si extrae rasgos mecanizables o si genera operaciones de fresado a 2.5 en nuestro caso de manera manual. Por ejemplo, aquí se pueden seleccionar operaciones de desbaste, contorneado, y el dibujo nos va más o menos ilustrando que es para qué operación y qué requerimientos, ¿no? Planeado o rosqueo de cuchilla, ¿no? Entonces aquí por motivos de tiempo en el video, pues vamos a seleccionar generar rasgos mecanizables. Muy probablemente nos agregue más herramientas de las que nosotros teníamos en torreta, que eran 3, 6, 5 y 2 milímetros de diámetros, ¿verdad? Y de 4, 2 y 4 filos. Pues vamos a esperar a que haga los rasgos mecanizables automáticamente, y generó 3 cajeras irregulares. Si selecciono esta, pues me pone ahí un estilo de pocket o cajera. Este acá otro, este acá otro, este acá otro. Entonces tomó pues la geometría, como no es muy compleja, pues vemos que está cerrada en 1, en 2, en 3 y en 4 partes muy bien definidas. Pues nada más lo que me interesa es acá en el árbol de operaciones ver qué herramientas se utilizaron. Acá, árbol de herramienta. Pues con las herramientas 2, 6, 5 y 2 pudo extraer todos los rasgos mecanizables sin necesidad de agregar más herramientas. Se puede dar el caso de que agregue más herramientas y yo manualmente tendría que quitarlas en función a lo que yo tengo, ¿verdad? Lo que dispongo. Porque SolidWorks pues no le está costando agregar herramientas y va a agregar todas las que se vea o considere necesarias, imagino yo. Entonces con esas 3 se pudo realizar el modelo. ¿Qué más? Ya se extrajeron rasgos mecanizables, ahora hay que generar un plan de operaciones. Dice crea operaciones de mecanizado para todos los rasgos mecanizables en reglas definidas en la TEC-DB, dice. Si le doy ahí me va a generar operaciones de desbaste, miren. Ya están, en esta era como el gestor, más o menos parecido al de Property Manager que está acá. Digo, al de Feature Manager que está acá. Este es pero para operaciones de maquinado. Este aquí me muestra las operaciones, creo que se llama árbol de operaciones, y este árbol de herramientas. Y este es como que la parte general, ¿no? El mecanizado. O sea, aquí se ve que hace un desbaste, otro desbaste. Pudiera ser que haga más operaciones repetidas y tarde mucho, ¿no? Entonces, aquí es la desventaja de utilizar extraer rasgos mecanizables en lugar de operaciones de insertarlas manualmente. Se fijan, hace bastantes y a veces unas se ven como repetidas.
desbaste, hace un desbaste con herramienta de 6 milímetros, otro desbaste con herramienta de 2 milímetros, supongo que para acabados, hace un contorneado, y aquí en color azul se va viendo en dónde está haciendo todas esas operaciones. Si yo dijera, a lo mejor el contorneado no me parece necesario, lo puedo borrar. Ya tendría una operación menos, haría desbaste. Ahora se cambia a otra parte del modelo. Hace un desbaste ahí con la herramienta de 2 y otra vez ese desbaste con la de 2. Entonces, si yo no quisiera alguna de las dos o no considerara, pues puedo ir eliminando algunas, ¿no? Esto es a criterio de quien está haciendo el código, ¿verdad? A lo mejor sí se necesita, ¿no? Es cuestión de ponerse a analizar en la parte de simulador. Aquí en desbaste. Yo voy a quitar una de ellas porque no veo diferencias muy... Claro, si le doy aquí a lo mejor vienen diferencias, ¿verdad? Si damos doble clic, dice tipo de herramienta plana, 2 milímetros. En el avance velocidad, a lo mejor hace una operación de acabado y otra después de desbaste o viceversa, ¿no? Entonces ahí va agregando. No sé qué hice, voy a dar control Z. Bueno, ahí están las operaciones. Ahora vamos a generar camino de herramientas. Hace un camino de herramientas. Miren, las dos que eliminé entran en una papelera en caso de quererlas recuperar. Entonces las puedo ir eliminando y si no me parecen, pues las voy agregando. Eso, ándale. Gracias. Bueno, vamos a la parte, ya se generaron caminos de herramienta. Aquí me pone una advertencia. Ese contorneado con una herramienta de 6 milímetros muy posiblemente no lo haga por la distancia de 2.8 que hay ahí. O una distancia menor a 6, vamos a medirlo. Es de 5.73, posiblemente no me haga este contorneado con una herramienta de 6 porque no entraría la herramienta de 6 ahí. Puedo editar la definición y cambiar la herramienta en herramienta a una de 5 milímetros. Aquí en torreta, a lo mejor con la de 5 la selecciono. ¿Desea reemplazar también por herramientas? Podemos decirle que sí, porque es una simulación, ¿verdad? Esto ya en maquinado real pues podría ser diferente. Ahí hicimos esa corrección de esa advertencia. Ahora vamos a volver a generar caminos de herramienta, a ver si considero el cambio de herramienta en esa operación de contorneado. No, pero al menos ya sabemos que hay una herramienta de 5 aquí en lugar de 6. Y se puede ir analizando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una de 2, aquí sí entraría. Y ver la operación y en qué lugar geométrico del modelo la hace. Vamos a simular camino de herramienta para ver cómo sería el proceso de maquinado de la pieza. Ahí vemos, claro que se pueden cambiar parámetros, por ejemplo la velocidad a la que baja el cortador en el eje Z, la velocidad de giro del lucillo, en función a la máquina que se tiene, ¿no? El avance de la mesa, la retracción, todos esos parámetros se pueden cambiar. Ahorita vemos dónde. Queremos aumentar la velocidad de la simulación un poco más. ¿Qué onda? Porque no. Y también no sé si no tendrá encendedor. ¿No? Así que lo veo. Ese lo tengo. ¿Seguro? Ahí está haciendo el maquinado. Todo esto, si vemos que hay sobreproceso, pues se puede llegar a editar. De hecho, mira, la herramienta de corte es muy pequeña la que se está usando ahí. Me quedó algo
Se me pareció algo raro. A ver, vamos a darle de nuevo. Que avance un poco. Ahí. Bueno, está usando un cortador de 2 milímetros, a lo mejor para hacer un rebaje en el contorno. Claro que esto se puede optimizar si yo sé las operaciones que necesito y las voy insertando manualmente. ¿Qué onda? ¿Me presta una extensión? Pues ahí supuestamente ya acabó. Entonces ahí damos palomita en la simulación. Y pudiera llegar a cambiar algunos parámetros de operaciones. Este desbaste, si le doy doble clic. ¡Hola! En avance velocidad se puede cambiar. Bueno, aquí pueden editar. Algunas cosas vienen por librería, entonces no se pueden modificar a menos que le pongas operación. Y puedes cambiar, por ejemplo, la velocidad de giro del husillo. Si, por ejemplo, la fresadora gira solo hasta 3000 a 1200. El avance de la mesa pudiera ser más alto. Y los porcentajes se pueden llegar a cambiar. Nada más que esto es proporcional en función a los demás parámetros. Por eso vienen marcados como 25 y 50%. Esto sería pues dependiendo del material a maquinar, la herramienta disponible y como quieras que trabaje, ¿no? Y las parámetros de la máquina. Por dar un ejemplo, ¿no? Puede hacer MDF. Bueno, MDF para que tenga un acabado mejor le ponemos, por ejemplo, 1800 revoluciones, que avance a 600 la mesa. Y aquí el avance de entrada y avance en Z, pues se ponen en función de estos porcentajes, los podemos dejar así. Aquí se puede cambiar a lo mejor también la distancia de retracción y varios rasgos, ¿no? Entonces le podemos dar en aceptar y se modifican. Y se pueden ir modificando todos en función a las necesidades de las herramientas o la velocidad de trabajo. Operación, 1200, 600, ya se cambian. Y así sucesivamente con todas las operaciones. Y una vez que uno está conforme con el código, que digamos que no hay operaciones repetidas o operaciones innecesarias, pues ya vas a salvar el fichero. Pones cualquier nombre. Postprocesas. Y aquí lo guardas como .nc, por ejemplo. nscode. Le pones ejemplo. Vas al escritorio y generas los códigos. En este caso está generando una gran cantidad de líneas de código que posiblemente se pudieran reducir si yo extrajera, en lugar de extraer rasgos mecanizables, utilizara operaciones de fresado de forma manual. Ahí van demasiadas operaciones, demasiadas líneas de código. En total pues son 6.669 líneas de código, que a lo mejor nosotros, si conociéramos los rasgos de fresado que yo quiero obtener aquí, pudiéramos disminuir u optimizar el código. Por ejemplo, voy a tratar de hacerlo. Estas las voy a mandar a papelera, dándoles borrar. Y en este plano de trabajo voy a poner un rasgo mecanizable que pudiera ser para esta flechita, ¿no? Una operación de desbaste, por ejemplo. En herramienta, a lo mejor selecciono una herramienta. Hay que ver el loop de esta pieza, hasta dónde va. Posiblemente la de 5 milímetros lo pueda hacer. Seleccionas la herramienta y luego te vas a este plano de trabajo, le creas rasgos mecanizables a 2.5 ejes.
Entonces seleccionas las entidades, por ejemplo puede ser la cara del fondo, y me detecta un bucle cerrado de toda la superficie esa que tiene las mismas características. Ahí le puedo poner que sea de tipo cajera o pocket o rebaje. Vamos a dejarla por defecto en pocket. Y aquí me pone una previsualización de cómo sería el maquinado y si estoy de acuerdo con él. Muy posiblemente estemos de acuerdo con él, aunque la profundidad de corte debe ser de 6, no de 10. Por ejemplo ahí. Entonces le damos aquí, si le damos en isla, me pediría que detectara más elementos, ¿verdad? Pero por ejemplo ahí, si le doy palomita, me genera ya una operación de cajera irregular en el plano de trabajo 1 con una herramienta de 5 milímetros. Si le doy un palomita, ahí tenemos esa, y por defecto me abrió esta ventana, ¿no? Ahí dice que va a ser herramienta de 5 milímetros. El avance o los parámetros ahí de maquinado los puedo cambiar por operación. Reducir la velocidad de giro del lucillo a 1800. Y este pues va relacionado con los avances de la mesa y del Z por las fórmulas que se ven en la parte matemática, ¿no? de esto. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Darle a aceptar. Generar plan de operaciones. Le damos regenerar. Generar camino de herramienta. Y simular. Y solamente va a maquinar en esa parte. Vamos a ver aquí. Ahí le adelanté un poco, pero siempre está usando una herramienta de 5 milímetros. Ahí va. Sigue y termina, ¿verdad? A lo mejor este código es más corto porque solo fue una herramienta. No hubo cambios de herramienta. Solo fue una zona del logo que se está maquinando. Entonces ahí, pues, por ejemplo, salvaremos el fichero, le ponemos 2, porque es el 2 que hicimos, postprocesamos, guardamos como .nc, le ponemos pieza rasgos manuales, guardamos y con este botón de play generamos el código. Listo, en este caso hizo 1800 líneas de código, pero se pueden hacer así, de dos maneras, generando rasgos mecanizables o operaciones de fresado de manera que el usuario le genere las que le interesan, ¿no? Y aquí pues detalles del postprocesador, tipo FANUC, los códigos G y todo, ¿verdad? O sea, ya pasaremos a la etapa de probar este código de maquinado. Nada más déjenme ver dónde fue que se guardó. Fue en el escritorio. Si vamos al escritorio, piezas rasgos manuales y piezas rasgos manuales.nc, lo voy a abrir con bloc de notas nada más para ver el código. Y aquí está el código, ¿no? Selección de herramienta, velocidad de giro, 0 de G54, 0 de pieza, compensación de herramienta, todos, velocidad de avance en milímetros por minuto en Z y así sucesivamente, ¿no? Todas las líneas de código. Y pues sería todo en la parte una parte muy general de usar SolidWorks CAM. Muy bien.